Hola, ¿cómo andan? ¿Qué tal, amigos? Hoy nos encontramos en un nuevo noticiero de Minecraft. En esta ocasión vamos a hablar de temas totalmente interesantes. Pero iniciamos viendo lo que pasó la semana pasada, ya que no tuvimos noticiero porque básicamente solo salió una beta y ya está. No teníamos nada más de qué hablar. Y pues de una vez lo vamos a decir acá. La beta que salió la semana pasada fue la 1.18.10.27, la cual solo trajo correcciones de errores. El error más importante que fue corregido era el que las ranas se comían a las cabras. Ahora ya no lo hacen. Y eso fue lo más trascendental de esa beta. Esta semana salió la beta 1.18.10.28, la cual corrige errores también. Pero además, en esta semana tuvimos la Snapshot 22W03A, la cual es la primera de este 2022 y nos corrigen errores también. Lo que nos dicen de esta serie de snapshots que van a salir en estas semanas que vienen es que van a pertenecer a la futura 1.18.2 para Minecraft Java, ya que hay muchos errores que tienen que ser solucionados para que después, cuando ya todo esté listo y pulido, inicie la 1.19. Mientras tanto, veremos más de estas snapshots que corrijan errores. Ahora sí, vamos con lo bueno. Y es que hace unos días en el canal de Minecraft pudimos ver que los desarrolladores nos contaban algunas anécdotas o historias de cómo más o menos fue evolucionando el Warden. Ya sabemos que este tipo, el Warden, todavía no está en Minecraft, pero ya lo tienen en una fase muy avanzada de desarrollo. Nos dijeron que el Warden pasó durante muchos procesos de cambio. También sus bloques de sensores, como por ejemplo el catalizador, el sensor Skulk, entre otros. En las imágenes que estamos viendo a continuación podemos ver algunos bloques de catalizador que están corruptos, que están también combinados con el Nether y con el End. Vemos también que estos bloques pasaron incluso por una idea de que pudieran oxidarse, al final no lo decidieron así. Después la idea que se les ocurrió es que el catalizador estuviera hecho de huesos y corrupción. Y por último, nos dijeron que se habían como que basado en la tripofobia para hacer el siguiente bloque de carne, el cual iba a tener como huequitos en medio y no, un desastre iba a ser este bloque. Iba a estar todo muy asqueroso, por eso al final decidieron mezclar como el End y el Nether para hacer el sensor Skulk y hacer el catalizador tal cual lo vemos hoy en día. Todas estas ideas que tuvo Mojang en un principio pudieron haber afectado al Warden, ya que si se hacía efectiva la idea de que el catalizador fuera de carne o fuera de corrupción, el Warden también sería de carne o corrupción. Aquí vemos varios modelos que ya tenían pensado para el Warden. La verdad es que algunos dan miedo y otros dan asco. Pero lo que más impacta de esto es que los desarrolladores sí crearon estos prototipos. Y esto llama mucho la atención porque pudo haber llegado, sin embargo, decidieron dar un paso atrás. Además nos dijeron que el Warden será exclusivo del Deep Dark, es decir que no va a poder salir de ahí, ya que sería un poquito roto, la verdad. Imagínate, el Warden sale del Deep Dark y te persigue en tu mundo, eso no tendría mucho sentido. Hay jugadores que solamente quieren jugar y ya está, sin tener algún miedo o cosa que los persiga. Por eso, el que quiera que se vaya al Deep Dark y ahí el Warden lo estará esperando con su gran olfato, que ya nos dijeron que su olfato, estés donde estés, te va a alcanzar. En fin, amigos, pues así terminamos este video de hoy. Si les ha gustado, dejen su like, compartan este video con todos sus amigos y suscríbanse con campana para que no se pierdan absolutamente nada de las noticias de Minecraft. Una vez dicho esto, concluimos el video de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.